Estas vías espermáticas son pares, es decir, van a estar una de cada lado. Y las vías espermáticas son el conducto deferente, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Entonces iniciaremos viendo lo que es el conducto deferente. Este conducto es un conducto bastante largo que se extiende, aquí lo vemos en la imagen, desde la cola del epidídimo hasta la parte posterior, hasta su unión con lo que es el cuello de la vesícula seminal, ¿no? Para dar origen a lo que es el conducto eyaculador. Tiene una longitud promedio de 40 centímetros más o menos, y la característica de su capa muscular hace que el conducto deferente sea muy rígido, sobre todo al tacto puede sentirse muy grueso. Entonces esto se debe a la capa muscular que presenta. De acuerdo a este trayecto, que normalmente tiene una porción extrapélvica o extraabdominal, se divide en diferentes porciones. Una porción testicular, que algunos autores le llaman también porción epididimaria, por estar en relación aquí con el epidídimo. Después tiene una pequeña porción conocida como porción funicular. Normalmente cuando se hace la vasectomía, que es la ligadura del conducto deferente, se hace a nivel de esta porción funicular. Después el conducto entra en el conducto inguinal y forma lo que conocemos como la porción inguinal, sale de ahí y entra por completo a la cavidad abdominopélvica. Entonces es esta porción abdominopélvica, ya la última porción, pasa por detrás de la vejiga y entonces anastomosa con la vesícula seminal y forma el conducto eyaculador. Muy bien. Entonces el conducto deferente habíamos mencionado ya en algún momento que forma parte del cordón espermático, de los elementos que componen el cordón espermático. ¿Recuerdan qué elementos lo conforman? La arteria testicular, el conducto deferente, la cremastérica, el nervio ilioinguinal, el ramo genital del nervio genitofemoral y el plexo pampiniforme y el conducto. Exactamente, ¿no? Entonces son varios elementos que están ahí componiendo este cordón espermático, y el conducto deferente pues no es la excepción. Ya habíamos mencionado, ¿no?, que forma parte de este cordón, y habíamos visto cuando veíamos el testículo que el cordón espermático ayuda a suspender a los testículos dentro de la bolsa escrotal, ¿no? Entonces estas son las medidas promedio. Hemos dicho un promedio de 40 centímetros de longitud. Podemos mencionar un margen de entre 35 a 45 centímetros, con un diámetro promedio de entre 2 a 2.5 milímetros. Ahora, habíamos dicho que desde su extensión, desde la cola del epidídimo hasta el cuello de la vesícula seminal, aquí lo vemos, ¿no? Tiene todo este trayecto. Este trayecto nace desde la cola del epidídimo, tiene su trayecto ascendente, cruzando por el conducto inguinal, entra a la cara abdominal, pasa por detrás de la vejiga, ahí en la cara posterior de la vejiga se une, aquí como vemos, al cuello de la vesícula seminal, y entonces forma este conducto que es el conducto eyaculador. En la parte posterior, cuando está en relación con la vejiga, como son conductos pares, dejan ahí un espacio que se conoce como triángulo interdeferencial, que está entre un conducto y otro. Y también la parte distal del conducto deferente se dilata. Habíamos dicho ahí un promedio de 2 a 2.5 milímetros de diámetro, pero en la parte distal se dilata y forma lo que conocemos como la ampolla deferente o ampolla deferencial. Ahí se ensancha un poquito el conducto deferente, ¿no?
Entonces, de acuerdo a este trayecto, tiene una porción extrapélvica y una porción intrapélvica. La porción extrapélvica, por supuesto, comprende lo que es la parte testicular o escrotal o epididymaria, como le llaman, luego la porción funicular y finalmente la porción inguinal. Y luego la parte intrapélvica, lo que era la porción abdominopélvica, dividida a su vez en tres porciones. Una porción ilíaca, una porción laterovesical, cuando pasa a los lados de la vejiga, y finalmente la porción retrovesical. Esta porción retrovesical es la que en una parte se dilata para formar la ampolla deferencial o ampolla deferente, ¿no? Entonces, de acuerdo a este trayecto, aquí lo vemos como está marcado, naciendo desde la cola del epidídimo, la porción funicular, inguinal y abdominopélvica, con la porción ilíaca, laterovesical y retrovesical, que aquí en esta imagen se aprecia muy bien, ¿no? Entonces, estas son las relaciones de estas porciones, como las relaciones más importantes. Hay elementos hay vasculares importantes y decíamos que en la parte distal, específicamente en la porción retrovesical, nuevamente se ensancha, se dilata el conducto y forma la ampolla deferente o ampolla deferencial. Okay, entonces es el caminito que sigue a través de esta vía espermática. Entonces decíamos, esta es la porción retrovesical, cuando está por completo detrás de la vejiga, la parte laterovesical entra en relación con el uréter y decíamos, nuevamente se ensancha en la parte retrovesical y forma la ampolla deferencial. El espacio que queda entre lo que es la vejiga y los dos conductos deferentes forman aquí un pequeño espacio conocido como triángulo interdeferencial. Aquí está este triángulo. La unión con el respectivo cuello de la vesícula seminal, ¿no? Cada uno de estos conductos. Ahora, normalmente los conductos, las vías espermáticas, tanto el conducto deferente como la vesícula seminal, como el conducto eyaculador, van a presentar prácticamente la misma constitución anatómica. Van a tener tres capas, una capa externa o superficial, que es la adventicia, una media, que por supuesto es una capa muscular, y la capa mucosa en el plano profundo. Habíamos dicho la distribución de esta capa muscular en tres estratos le confiere cierta rigidez al conducto deferente, de ahí que se sienta muy gruesa al tacto, ¿no? Que de hecho es muy gruesa esta capa muscular. A nivel de la capa más superficial de la denticia encontramos los vasos y nervios que componen el cordón espermático. A nivel de la mucosa, la presencia de tejido conjuntivo, de fibras elásticas, tiene sobre todo en la parte más distal una especie de cavernas o areolas, dice ahí, muy parecido a lo que es la mucosa de la vesícula seminal, con este aspecto areolar que presenta la mucosa, sobre todo en la parte distal del conducto deferente, ¿no? Y si se llama conducto deferente, ¿quién lo irriga? La arteria deferente. La arteria deferente o arteria deferencial, le llaman algunos, ¿no? Y la inervación, acuérdense que cuando veíamos testículo y epidídimo, habíamos dicho que el epidídimo, particularmente el epidídimo, está inervado por el nervio deferente o plexo deferente le llaman, porque este plexo, este nervio llega a inervar el conducto deferente y hay una porción de este conducto que está en íntima relación con el epidídimo. De ahí que también inerve a esta parte del epidídimo cuando habíamos visto irrigación e inervación de esta parte. Ahora, las vesículas seminales son pequeños saquitos
Son saquitos, dice que están plegados sobre sí mismos. O sea, si nosotros estiráramos una vesícula seminal, dice, alcanzaría una longitud promedio de hasta 15 centímetros, la longitud. Pero como está plegada sobre sí mismo, son como pequeños saquitos, así como se ven aquí en la imagen, estos saquitos, que alcanzan una longitud de 6 centímetros. Y tiene este aspecto, dicen a nivel de la mucosa, como empanal de abeja, muy característico, o el aspecto areolar que estaba mencionando de la parte distal del conducto deferente, por este aspecto que tiene a nivel de la mucosa, ¿no? Entonces, su longitud promedio, ya la vesícula plegada sobre sí misma, es de 6 centímetros y más o menos un grosor de alrededor de 1.5 centímetros, más o menos, ¿no? Se localizan en la excavación pélvica, por detrás de la vejiga, por delante del recto, por arriba de la próstata. ¿Sí? Esa es la ubicación de estas vesículas seminales. ¿Cuál es la función que tienen las vesículas seminales? ¿Para qué sirven? Acumulan el esperma entre el intervalo de las eyaculaciones. O sea, sirven como reservorio. Ajá, ¿alguien tiene una opinión distinta, diferente? Pues segregan lo que es como tal la sustancia albuminoidea, que es para, ¿Albuminoidea? ajá, albuminoidea para tener la vitalidad de los espermatozoides. Ajá, Jorge, ¿querías comentar por eso? Sí, muy parecido a lo que dijo Aldo. Bueno, Latavi menciona que en lugar de vesículas se debería llamar glándulas seminales porque es el que sintetiza el 70% del líquido seminal. Sí, el mayor aporte del semen está dado por la vesícula seminal. O sea, la función es producir, secretar algunas cosas que contribuyen a conformar lo que es el líquido seminal. O sea, el líquido seminal, ¿quién lo produce? Ya hemos visto algunas cosas. O sea, es el La próstata. conjunto de la secreción de quiénes. La próstata, De la próstata, las vesículas seminales, vesícula seminal, también glándulas bulbouretrales, Las las glándulas de glándulas Cooper. bulbouretrales y los testículos. testículos, por supuesto que sí. Entonces, todo eso contribuye a formar el semen. Pero dice que el mayor órgano productor de semen es vesícula seminal. La vesícula seminal, el contenido de lo que produce la vesícula, entre otras cosas, es fructosa. ¿Qué sirve para qué la fructosa? Dice ¿para qué sirve la fructosa? De los espermas, ¿no? ¿Para qué? Para la movilidad de los espermas. Para nutrir al espermatozoide y facilitar la movilidad, es que le da esa vitalidad, esa energía al espermatozoide, ¿no? Entonces, esa es la función que tiene la vesícula seminal, no precisamente como reservorio, sino que ellos están produciendo. A diferencia, por ejemplo, de la vesícula biliar, cuando veíamos, ¿se acuerdan? La bilis es producida en el hígado, pero temporalmente se almacena en la vesícula biliar. La vesícula biliar no está produciendo bilis. En el caso de la vesícula seminal, está produciendo esta secreción que forma parte del semen y de hecho produce la fructosa que ayuda a la vitalidad del espermatozoide, ¿no? Entonces, esa es la función primordial de las vesículas seminales porque aportan la mayor cantidad de el semen. Pues de acuerdo a su ubicación, pues las relaciones son muy fáciles, ¿no? Habíamos dicho, ¿recuerdan en dónde se localiza la vesícula seminal? Habíamos dicho en la excavación pélvica, por delante del recto, por detrás de la vejiga, arriba de próstata. Entonces, ¿cuáles son las relaciones? Por supuesto, tiene relación abajo con próstata, atrás con recto, adelante con la vejiga. Pero si ustedes recuerdan, entre la parte inferior de la vejiga y la próstata hay un plexo venoso ahí que se conoce como vésico prostático, que también entra en relación con las vesículas seminales.
La parte superior de la vejiga y la parte superior del recto, entre ellos hay un fondo de saco ahí, que es el fondo de saco recto vesical, o fondo de saco de Douglas, se conocido así con ese pónimo. Entra en relación las vesículas seminales por la parte superior con este fondo de saco, que es este repliegue peritoneal, ¿no? Entonces también tiene relación con esta parte. Por supuesto, hacia adentro, es decir, medialmente, tiene relación con la ampolla deferencial. Esas son las vesículas seminales, con este aspecto así acinoso por fuera, lobulado, y por dentro dice, tiene un aspecto areolar que semeja a un panal de abeja, dicen algunos libros. Esto es muy característico en la vesícula seminal. Aquí vemos, está conformado por una serie de pequeños espacios conocidos como celvillas, que le dan ese aspecto típico en panal de abeja. Entonces, esas serían las relaciones y las características de las vesículas seminales. Habíamos mencionado cuando decíamos del conducto deferente, prácticamente la constitución anatómica es la misma en todas las vías espermáticas. O sea, muy similar en conducto deferente, en vesícula seminal y conducto eyaculador. Tiene, vean igual, la capa muscular, 3 estratos musculares, músculo liso por supuesto. A nivel de la capa mucosa encontramos células encargadas de la secreción de la vesícula seminal. Por aquí me parece que... Entonces, ¿qué es lo que secreta la vesícula seminal? Esto dice que es rico en ¿qué? En fructosa, que decíamos que esto es lo que mantiene la vitalidad del espermatozoide. Prostaglandinas, fibrinógeno, flavinas, 70%, lo mencionaba así incluso Jorge, de líquido seminal lo aporta la vesícula seminal. Algunos pensarían que a lo mejor el testículo, que a lo mejor la próstata, pero no, lo da la vesícula seminal, el mayor porcentaje de líquido seminal. ¿Han visto ustedes que, por ejemplo, en criminalística, cuando hacen investigación del semen, lo hacen por fluoroscopía y que se puede ver, le da cierta coloración que permite que se vea si hay restos de semen, por ejemplo? ¿Quién es el responsable de esa coloración, de que se pueda ver así? De estas sustancias que están aquí mencionadas. ¿No? Bueno, ni siquiera veían en qué, las series esas televisivas de... ¿Las proteínas? ¿Las proteínas? Bueno, creo que el profe de bioquímica había dicho que algunas proteínas tienen como cierto grado de fluorescencia. Bueno, les dejo tarea que investiguen. ¿Serían las flavinas? Fíjense de esto aquí. Averigüen quién es responsable de esa coloración. Esta es la irrigación de la vesícula seminal, específicamente rectal media, vesical inferior, como ramas que llegan directamente a la vesícula seminal. Parte de este plexo vesicoprostático que habíamos mencionado, que es un plexo venoso, y la inervación es el plexo seminal como rama del pecho hipogástrico. El drenaje linfático prácticamente es el mismo en las 3 vías espermáticas. Son los ganglios linfáticos ilíacos externos e internos. En el caso del conducto eyaculador, el conducto eyaculador tiene la característica de que está contenido en el espesor de la próstata. Entonces el conducto eyaculador tiene la misma irrigación e inervación que la próstata. Entonces, si ustedes se aprenden uno, por ende saben el otro, porque es exactamente lo mismo en el caso del conducto eyaculador, pero tiene este mismo drenaje linfático. Aquí vemos, vean. El conducto eyaculador es el conducto más pequeñito de estas vías espermáticas que estamos mencionando.
también son conductos pares, vienen uno de cada lado. Este conducto eyaculador resulta de la anastomosis de lo que sería lo que es considerado como el cuello de la vesícula seminal, con un pequeño conductito ahí, y el conducto deferente. Entonces, la anastomosis de estos dos da como resultado al conducto eyaculador. Este conducto eyaculador tiene una pequeñísima porción extraprostática, que es cuando recién se forma por la unión de estos conductos que hemos mencionado, y de ahí penetra por completo en la próstata y queda contenido ahí en el espesor de la glándula prostática. Decíamos es el conducto más pequeñito con una longitud promedio de entre 1.5 a 2.5 centímetros y de 1 a 2 milímetros de diámetro. Es un conducto realmente muy pequeñito. Y este conducto, ¿saben en dónde desemboca? En la uretra prostática, a un lado de lo que es el utrículo prostático, ¿no? Exactamente. Es decir, todo lo que viene desde testículos, ¿se acuerda de la producción ahí? Cómo van los diferentes tubos, cómo salen al conducto epididymario, y decíamos, sale, y de la cola del epidídimo que nació el conducto deferente, se anastomosa el deferente con el de la vesícula seminal, el cuello. Entonces la secreción de estos, de vesícula seminal, y lo que trae el deferente, pasa por el eyaculador, y este eyaculador desemboca en la uretra prostática. Y de ahí continúa su camino por el resto de la uretra hasta su salida al exterior. ¿Ok? Entonces, este es el conducto eyaculador. Aquí lo vemos, vean, un conducto pues delgadito y una longitud pequeña. Es el más pequeño de las 3 vías espermáticas mencionadas, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del deferente, que mide entre 35 a 45 centímetros, en promedio los 40, este solamente alcanza hasta 2.5 centímetros de longitud. A veces un poco menos, ¿no? Entre 1.5 a 2.5. Entonces, vea, queda por completo en el espesor de la próstata. O sea, aquí serían sus relaciones con las paredes de la próstata, ¿no? Lo que es el tejido prostático o parénquima prostática. Es el conducto eyaculador, y aquí vemos su desembocadura a nivel de la uretra prostática, efectivamente, ¿no? Pues decíamos cuando veíamos la uretra, si ustedes recuerdan, perdón, habíamos dicho que aquí hay una zona elevada, conocida como veromontanum, le llaman algunos, o canalículo seminal. Aquí encontramos 3 orificios. En la parte central, lo que es el utrículo prostático, y a los lados del utrículo prostático vamos a localizar la desembocadura de los conductos eyaculadores. O sea, de aquí viene un conducto y aquí viene el otro conducto. Desembocan aquí a nivel de la uretra prostática. Está recibiendo el contenido de estos conductos o de estas vías espermáticas, ¿no? La constitución anatómica, pues prácticamente es la misma. Vean su capa conjuntiva, la capa muscular de músculo liso en 3 estratos, con la presencia de fibras longitudinales, fibras elásticas, y en la capa mucosa encontramos células secretoras de moco para ayudar a la lubricación. Y esta es la irrigación e inervación de estos conductos. Bueno, no es, bueno, sí, de los conductos eyaculadores, que decíamos que es igual, similar a lo que es la irrigación prostática, porque como queda contenida en el espesor o contenido en el espesor de la próstata, prácticamente los vasos inarios que llegan a la próstata también dan la irrigación e inervación a este conducto eyaculador. ¿Dudas, preguntas, comentarios de vías espermáticas? Yo una cosa, profesora.
Con Ajá. respecto a lo que preguntó de qué era lo que hacía que brillara, lo que secretaba la vesícula seminal, eh, pues son las flavinas, ¿no? Porque tienen anillos aromáticos y como tal, pues hace lo que es la reflexión de la luz. Sí, ya le borraste el trabajo a tus compañeros. Claro que sí. Muy bien. ¿Algo más? No, está sencillo este tema, ¿no? Son vías espermáticas muy simples. Profesor, entonces, por ejemplo, si se hipertrofia la próstata, puede evitar el paso, ¿no? De esta... Por supuesto, ¿no? Aquí lo vemos en esta imagen. Cuando hay hipertrofia prostática benigna, puede también de algún modo comprimir no solo la uretra, sino parte de lo que es el conducto eyaculador. Entonces dificulta un poco la salida tanto del semen como de la orina. Entonces, por compresión eh, de la misma hipertrofia que está experimentando la glándula, por supuesto, disminuye el diámetro o la luz de este conducto. ¿Algo más, doctores? Nada. Muy bien. Platíqueme qué sabe de próstata. ¿Qué es la próstata? ¿Para qué sirve? Platíqueme algo de próstata, doctores. Pues que es una glándula mixta, se encuentra en lo que es la excavación pélvica y pues va creciendo junto con el niño, ¿no? Eh, Ah, Se Normalmente, dale, dale, dale. no, tú. Se encuentra debajo de la vejiga, delante del recto. Y se dice que tiene el tamaño aproximado de una nuez. Se compara con la nuez, pues. ajá. Eh, Dice que se compara con una castaña, ¿no? ¿Conocen las castañas? Que es como esa nuez que está. ¿Cómo qué? Como las que luego están como en esos adornos prehispánicos que suenan. Ah, permítame tantito, yo les traigo ahorita una castaña. Ahora sí. Esa es una castaña. Ahí lo ven bien. Es una castaña. Le voy a ir dando vuelta. Dice que esto es igualito lo que sería la base, lo que está pegado aquí a la vejiga, y sería el vértice. Aquí. En esta zona incluso tiene ahí un poquito de punta, no sé si lo ven. Es una castaña. Se hagan de cuenta que esto es una próstata. Bastante similitud. Por eso dicen que parece una castaña, tiene forma de castaña la próstata. Decía Burton, normalmente la próstata crece junto con el desarrollo, la próstata inicia su mayor crecimiento a partir de la pubertad. ¿Y hasta qué edad deja de crecer la próstata? 25 años. Más o menos alrededor de los 25 años. Hasta esa edad ya no crece, después de esa edad ya no debe de haber crecimiento en la próstata. Si hubiera crecimiento ya no es algo normal después de esa edad. Entonces, hasta los 25 años la próstata todavía está creciendo hasta que alcanza su tamaño habitual. ¿Cómo se define la próstata? ¿Qué es la próstata? Bueno, dice que está dividida en lo que es una porción glandular y una porción fibromuscular, que sería, bueno, los 2 tercios para la glandular y 1 tercio para la fibromuscular.
O sea, la próstata es una glándula mixta, es una glándula y particularmente es una glándula mixta. ¿Qué secreta la próstata? ¿Cuál es los dos tipos de secreción que tiene la próstata? ¿Qué secreta la próstata, doctores? ¿Para qué nos sirve la próstata? Ustedes, varones, ¿para qué les sirve la próstata? ¿Quién sabe? Bueno, dice que, o sea, no sé como tal qué secreta, o sea, cada parte, pero dice ¿Secreta que, qué, perdón? que no sé como tal qué secreta cada parte, pero pues dice que secreta el 20% de lo que sería el volumen del semen. Por eso, habíamos visto hace un ratito que el 70% del semen lo da la vesícula seminal, el 20% lo da la próstata y el resto está entre la secreción del testículo y la secreción de las glándulas bulbouretrales. Pero, ¿qué secreta? ¿Cuál es la secreción específica de próstata? Perdón, estaba conectando mi lab para cargar. ¿Qué secreta la próstata? O sea, si decimos que es una glándula mixta, tiene una secreción exócrina y una endocrina. ¿Cuál es una, cuál es otra? O sea, ¿qué es lo que está secretando la próstata? Doctores. ¿No, una idea? ¿No leyeron próstata? ¿Doctores? Pues ¿Sí o sí? ¿No? Bueno, podemos dejarlo aquí y el día de mañana vemos próstata y vemos glándulas bulboretrales. Para que vayan preparando si quieren preparar algún tema de esto. Son temas cortos, sobre todo el de glándulas bulboretrales, ese lo vemos en 2 minutos. Por si tienen algo que exponer, mañana mismo sería. La próxima semana, el próximo día lunes, empezamos ya con la exposición de maquetas. Y ahorita iba yo a revisar el calendario para darles ahorita mismo la fecha del examen. El día 13 de diciembre sería nuestro examen. Lunes 13 de diciembre. Profesora, Dígame. ¿la guía cuándo la entregamos? La próxima semana en la maqueta, vemos cómo avanzamos con lo de las maquetas y planeamos esta entrega de las 10. Ok, se la vamos a mandar por correo, ¿verdad? ¿Al nuevo? Sí. Ok. Gracias. ¿Alguna duda? El día 13 haríamos el examen, antes de irnos de vacaciones, o sea, el día 13 estoy contemplando que sea el tercer parcial y si alguien va a hacer examen extraordinario, lo haríamos el día 20 de diciembre. ¿Ok? Está marcado en el calendario subir calificaciones 21 y 22 hasta el 4 y el 4 de enero, porque a partir del 23 ya son oficialmente vacaciones. Entonces, guardaríamos la calificación para que en enero ya no regrese usted a hacer examen. Ya nada más en enero subiría yo las calificaciones.
5, 6 y 7 de enero está marcado para el registro de calificaciones extraordinarias. Y espero que nadie esté en ETS. De hecho, yo esperaría que lograran salvar todavía la materia con el tercer parcial y que nadie se fuera extraordinario. Entonces, comentarios, dudas sobre lo que nos falta, lo que tenemos que hacer. ¿No? No, doctora. Muy bien. Entonces nos vemos el día de mañana para ver las glándulas anexas y alguna